Amados hermanos, ¿cuántos están alegres? Amén. Vamos a dar inicio a la clase teológica interactiva. En esta ocasión nuestro hermano Luis va a dar la clase continuando lo que vemos en los círculos de oraciones. Hoy arrancamos con Tito, capítulo 1, con la lluvia de Dios. Pero antes vamos a darle gracias a Dios a través de un cántico diciendo: damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de nuestro Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de nuestro Salvador? Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor y damos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de nuestro Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de nuestro Salvador? Amén. Oramos por el inicio de la clase y luego nuestro hermano Luis pasa a este lugar. Padre nuestro que estás acá, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque podemos reunirnos, podemos conectarnos para poder recibir en estos momentos la clase que la trae nuestro hermano Luis, que podamos estar atentos, que podamos ser edificados y que podamos entender cuáles son las funciones de los que predicamos la palabra, cuáles son las metas que la iglesia debe tener para organizarnos cada vez más y mejor. A través de Jesucristo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Nuestro hermano Luis con nosotros. Muy buenos días a todos nuestros amados hermanos. Damos gracias a Dios porque estamos aquí con vida, con salud, y nos ha dado la oportunidad para estudiar su santa y bendita palabra. Vamos a estudiar el primer capítulo de la carta a Tito. Miramos pues que el apóstol Pablo se asoció con Tito, ¿verdad? Para que anduviera en el ministerio del Señor, ¿verdad? Y le debe gran parte a la formación de su carácter, ¿verdad? Y su dedicación a la obra del Señor. Miramos que él le dice verdadero hijo en la fe, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Lo trata, ¿verdad? Con cariño, con una forma paternal, porque tienen ellos una gran afinidad, una gran asociación en el ministerio del Señor. La carta fue escrita posiblemente desde Macedonia, después del primer encarcelamiento y liberación del apóstol Pablo, como en los años 65, 66 aproximadamente. Ahora vamos a entrar en materia y miramos lo que dice en el primer versículo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Se introduce el apóstol Pablo con su nombre latino Pablo, que significa pequeño, y él es siervo de Dios. En el griego es doulos, que significa esclavo.
Así que él se considera, ¿verdad?, alguien que está completamente al servicio de Dios, no tiene voluntad propia, sino la voluntad de su Señor. Y es también un apóstol, lo cual significa un enviado especial del Señor Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, es decir, conforme a la revelación que Dios ha dado, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, que es según, ¿verdad?, la verdad y la revelación que el Señor ha dado a través del apóstol Pablo y los demás apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. En la esperanza de la vida eterna, es una esperanza bienaventurada y una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo. Así como Él ha resucitado, así Dios nos resucitará a cada uno de nosotros, pero sí tenemos que perseverar hasta el fin, para que podamos alcanzar la salvación y la vida eterna, la cual Dios que no miente. Dios es imposible que mienta, porque Él tiene su carácter santo, 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 ¿verdad? Por eso dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces el cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es decir, Dios se propuso en sí mismo el plan y propósito eterno de redimir al mundo desde antes de los tiempos de los siglos. Era un pensamiento silencioso en la mente de Dios, pero que después a su debido tiempo lo manifestó. Versículo 3 dice, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Miramos pues que en su momento Dios reveló su plan, ¿verdad?, de salvación para redimir al hombre. Lo manifestó, lo declaró, lo dio a conocer. Y su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Miramos pues que al apóstol Pablo se le encomendó, ¿verdad?, esa palabra para darla a conocer a todas las naciones, a todo el mundo, ¿verdad? Ahora el versículo 4 dice así, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Como dije al principio, ¿verdad?, se está dirigiendo a Tito y lo está tratando con mucho cariño, porque lo trata como un verdadero hijo en la común fe. Tienen una filiación, paternal, ¿verdad?, de parte del apóstol Pablo para tratar a Tito. Y el saludo dice gracia, lo cual es un don inmerecido, la gracia de Dios, la misericordia, un amor profundo dirigido aún a los inmerecidos, y paz, que es la paz de Dios que sobrepuja el entendimiento humano. Estas bendiciones vienen de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador, porque dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, se dirige en el versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Miramos pues que el apóstol Pablo había estado en Creta y dice que él por esa causa lo dejó, ¿verdad?, para que corrigiese lo deficiente, para que
concluyera lo que el apóstol Pablo había dejado sin terminar. Entonces, y también para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, para que organizara la iglesia del Señor. Habían varias congregaciones y el apóstol Pablo le deja la misión a Tito para que él la organice y establezca ancianos, ¿verdad? Que son aquellos que dirigen las congregaciones. Hay tres términos para los ancianos, que son presbúteros, que se translitera en español presbítero, que quiere decir hombres de edad, de experiencia, de madurez. También está el término episcopo, que es sobrevedores, que se translitera en español obispos, que son aquellos que están mirando y supervisando el rebaño. Y está el término poimén, que es pastores, los que cuidan, disciplinan y alimentan el rebaño. Estos tres términos son sinónimos para un mismo oficio. Entonces dice, ¿verdad?, que lo dejó, ¿verdad?, que terminara lo que había dejado sin concluir el apóstol Pablo. Aquí dice que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. De inmediato va a dar los requisitos y miramos, ¿verdad?, que son los siguientes. Dice, al que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. La persona que va a ser elegido para anciano, pastor u obispo, debe ser una persona completamente irreprensible, que no tengan que estarlo reprendiendo, que no tengan que estarle llamando la atención, porque es una persona que ha crecido, que es maduro, que se ha desarrollado en todo, ¿verdad? Y también debe ser marido de una sola mujer, es decir, que tenga su hogar, su esposa, bien organizado, sujeta, ¿verdad? Y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Los hijos deben de ser bautizados, creyentes, es decir, que están en la fe, que están siguiendo al Señor Jesucristo. Y estos, dicen, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. No deben de ser disolutos, ¿verdad? No deben de ser rebeldes, deben de ser hijos obedientes, sujetos a sus padres, ¿verdad? Que honren a padre y a madre. El versículo 7. El versículo 7 nos dice por qué es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿verdad? Y vuelve a enfatizar, ¿verdad?, la cualidad de que sea irreprensible, que no tenga nada que reprochársele, nada que reprenderle. Una persona completamente madura, cabal, desarrollada en la fe, como administrador de Dios, como alguien, ¿verdad?, que está cuidando, que está manejando, ¿verdad?, los asuntos del Señor. Dice, no soberbio, quiere decir una persona que no tiene soberbia, ¿verdad?, que no es orgulloso, es una persona humilde, así como nos enseñó el Señor Jesús, ¿verdad?, que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Entonces debe ser una persona no soberbia, no iracunda, una persona que se deja llevar de arrebatos de ira, sino una persona completamente apacible, que controla su temperamento, ¿verdad? No es iracundo, no tiene arrebatos de ira. Sí, entonces dice que no debe ser dado al vino. Una persona, ¿verdad?, que tiene completamente autocontrol y no se deja arrastrar
por las bebidas embriagantes, tiene completamente dominio propio, ¿verdad? No pendenciero, una persona no amigo de peleas, ¿verdad? Que con facilidad se enciende y comienza, ¿verdad?, a hacer disoluciones, sino que debe ser una persona completamente controlado su carácter, su temperamento. No codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser una persona que se conforma con su salario. No debe ser aquella persona, ¿verdad?, que le gustan obtener dinero de otros medios, como decir juegos de dados, apuestas de caballo, juegos de gallo, que obtiene dinero de una forma ilícita, dudosa. No debe ser amante de ganancias deshonestas, sino que debe tener solamente ganarse el pan de cada día con su trabajo honrado y suficiente. También debe ser una persona hospedadora, una persona solícita para recibir a los hermanos en su hogar, en su casa, servicial, ¿verdad? Dispuesto, ¿verdad?, a toda buena obra. Amante de lo bueno, tiene una disposición para lo bueno, para hacer las cosas que agradan al Señor. Sobrio, ¿verdad? Entonces una persona que tiene autocontrol de todo, que no se deja dominar de nada. Como dice el apóstol Pablo, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Justo. La justicia dice que es dar a cada quien lo que le corresponde. Así que es una persona completamente justa, equitativa en sus tratos, ¿verdad?, que hace completamente lo correcto. Santo, la palabra santo quiere decir apartado del mal, consagrado completamente al Señor, ¿verdad? Apartado para servir a Dios, para hacer su voluntad, para agradarle en todo. Dueño de sí mismo, es decir, una persona que tiene autocontrol, ¿verdad? Que no se deja por los arrebatos de ira, como ya se dijo, ni de cólera, ni nada, sino que se controla a sí mismo. Tiene un buen carácter, ¿verdad? Y tiene dominio propio y control de sí mismo. Debe de ser una persona, versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y bueno, debe ser una persona, ¿verdad?, que retenga la enseñanza, es decir, que persevere, ¿verdad?, en ella. Retenedor, que la mantenga, la palabra fiel como ha sido enseñada, como le han enseñado sus maestros, ¿verdad?, como le han enseñado la doctrina y como ha investigado y ha estudiado, entonces debe de mantenerla con el propósito para que también pueda exhortar, es decir, pueda animar, pueda alentar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay personas, ¿verdad?, que contradicen. Entonces dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que con mansedumbre debe corregir a los que contradicen, porque quizás Dios les conceda, ¿verdad?, que escapen del lazo del diablo y que están presos a voluntad de Él. Y debe de convencerlos, ¿verdad?, por medio de la santa palabra, por medio de la enseñanza. El versículo 10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Miramos pues que habían muchos contumaces, o sea, rebeldes, y habladores de vanidades, personas que hablan cosas vanas, sin fundamento,
y engañadores que andan engañando a las personas, mayormente de la circuncisión, o sea, judíos. Dice el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastorna casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Dice que es preciso tapar la boca. ¿Cómo se iba a tapar la boca de estas personas? Yo pienso que por medio de un proceso disciplinario, ¿verdad? Por lo que dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, ¿verdad? Si no te oyere, toma contigo a 2 o 3 para que en boca de 2 o 3 testigos conte todo asunto. Pero si no los oyere a él, los dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces miramos que estas personas, ¿verdad? Había que seguirles un proceso disciplinario porque ellos estaban trastornando casas enteras, causando disoluciones, ¿verdad? Desórdenes, y estaban enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. El que dijo eso fue Epimenes, un poeta griego en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, los cretenses tenían fama de ser personas disolutas, porque dice uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Tenían entonces fama de ser personas, ¿verdad?, deshonestas, que no tenían un buen comportamiento, ¿verdad?, un buen carácter. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 13, dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Entonces dice que ese testimonio es verdadero, es cierto. Esas son las características que presentan muchos de estas personas. Y por tanto dice que debe de reprenderlos duramente, debe darles una amonestación fuerte, ¿verdad? Para que sean sanos en la fe, para que ellos, ¿verdad?, aprendan a comportarse, a actuar de una manera correcta, sanos completamente en la fe. Versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No debían de prestarle atención a fábulas judaicas, es decir, a cuentos, a cosas completamente vanas, que no tienen valor en sí mismos, que no tienen sustancia, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El Señor le dijo a los judíos: bien escribió de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de honra, de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces estaban personas que no debían de prestar atención a estos tipos de enseñanzas completamente vanas y vacías, que no venían del Señor, sino completamente de los hombres, que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Miramos entonces, ¿verdad?, que todas las cosas son puras para las personas puras, que tienen una limpia conciencia. Por eso dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mas para los corrompidos e incrédulos
nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Tienen, verdad, malicia en su corazón, no tienen un recto pensar. Por eso a nosotros se nos manda, ¿verdad? Que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, todo lo puro, todo lo verdadero, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. El versículo 16, que es ya el último versículo, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Miramos pues que habían estas personas que profesaban conocer a Dios, es decir, ellos decían con la boca, ¿verdad?, que ellos conocían a Dios, de que ellos estaban sirviendo a Dios, pero con sus hechos, con sus acciones, con su conducta, con su comportamiento, era completamente lo contrario. Lo estaban negando, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Amén. Muy bien. Hemos terminado el capítulo 1. Si hay preguntas y comentarios, pueden hacerlos. Luis Roberto. Amén. Sí, efectivamente, como dice Tito capítulo 1, versículo 5, esto es muy importante para nosotros también, la iglesia, acá, porque dice aquí una de las funciones importantes de Tito, por lo cual el apóstol Pablo lo había dejado en la isla de Creta. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esta función no solamente es para Tito en aquella época, sino es para todo predicador que esté en una iglesia local, todo maestro, todo evangelista. Uno de los trabajos importantísimos que tiene un ministro es corregir lo deficiente. En esta versión dice corregir lo deficiente. En otras versiones dice completar lo que quedó incompleto o concluir el trabajo que quedó inacabado. Entonces, aquí podemos ver de que no solamente el ministro tiene la función de animar a las personas para que esté un grupo que se reúne regularmente, y si se mantiene ese grupo animado, pues está bien. No solamente es esa función, sino también la función de corregir lo deficiente. Y cuando hablamos de lo deficiente, es lo que está incompleto. Dice la palabra que debemos ser a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cada miembro debe reflejar a Jesucristo. Y en su conjunto, la iglesia debe ser una esposa pura y sin mancha. La iglesia, una esposa ataviada para su marido, el cual es Jesucristo. Entonces, mientras llegamos a esa plenitud, a esa estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4, el versículo 11 dice que Dios estableció a los evangelistas, maestros, predicadores para hacer esa tarea de corregir lo deficiente que hay en la iglesia y de organizar bíblicamente a la congregación, que es lo que Pablo le dice a Tito en la segunda parte del versículo: establecer ancianos. Y para establecer ancianos se requiere el nombramiento, pero para el nombramiento se requiere que haya varones con las cualidades que luego Pablo explica. Pero para que haya varones que tengan esas cualidades espirituales a ese nivel, a esa categoría, necesitamos una iglesia madura, una iglesia que produzca ese tipo de varones. Una iglesia madura que primeramente estuvo unida en comunión unos con otros, una iglesia en coinonía. Pero para llegar a ser una iglesia en coinonía necesitamos ser una iglesia que ama a Dios en adoración sobre todas las cosas. Eso es muy importante. Entonces aquí lo que dice el versículo 5,
para que todos nosotros, la iglesia, la familia de Dios, podamos estar claros de cuáles son las funciones de los administradores, de los ministros, de los predicadores. Una de las funciones clave es corregir lo deficiente, completar lo que esté incompleto y organizar bíblicamente la iglesia. Otra cosa interesante que me llama la atención es el versículo 9, que dice que una de las cualidades del obispo, y mientras tanto no hayan obispos, nosotros deberíamos tenerlo como ministros de Dios, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí me da la pauta de entender lo siguiente. Número 1, que la palabra fiel es todo lo que la Escritura dice. Muchas veces nosotros podemos estar en una iglesia, en una religión, y escuchar todos los domingos alguna prédica. Pero una prédica no es todo lo que dice la palabra de Dios, sino que es una partecita nada más. Entonces muchas veces nosotros vemos que a veces predicamos o enseñamos cosas que son como nuevas, pero cuando leemos, no, pero realmente ahí siempre estuvo esa palabra. Entonces, retener la palabra fiel es todo lo que realmente dice la Escritura. Como algunos me comentaban, eso de la coinonía nunca lo había escuchado, es cierto, pero cuando usted lee Hechos 2, 42 al 47, siempre estuvo ahí la coinonía. Cuando leemos todas las cartas de Pablo a las iglesias del primer siglo, siempre se menciona muchos versículos que dicen unos con otros, unos por otros. Por lo tanto, la coinonía siempre estuvo ahí y es algo que nunca lo escuchamos durante años en una congregación, por ejemplo. Por lo cual, la palabra dice, palabra fiel, hay que retenerla, para que pueda exhortar y convencer a los que contradicen. Y muchos hermanos y hermanas van a contradecir, ¿por qué? Porque son cosas que nunca la habrán escuchado, por ejemplo. ¿Por qué dice aquí el apóstol Pablo a Tito de que van a haber personas que contradigan? Porque pueden haber personas de que no hayan escuchado eso o no hayan leído la Biblia, porque tal vez no tenemos el hábito de leer la Escritura. Y cuando escuchamos algo que nunca lo habíamos escuchado, decimos que eso está mal cuando siempre estuvo escrito en Hechos o en Éfeso o en Filipenses. Siempre estuvo ahí. Siempre lo predicó Jesús. En Mateo, en Marcos, en Lucas. Entonces, una de las cosas importantes es que, otra de las tareas importantes para todo ministro es exhortar y convencer a los que contradicen. En lo personal es una tarea desafiante. Siempre es un desafío poder convencer a un hermano o una hermana que contradice cuando realmente la palabra de Dios está hablando algo, pero tal vez ese hermano o esa hermana no lo entiende. Nosotros como ministros debemos de tener el amor, la compasión por esas almas, para poder, comprendiendo a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, entonces poderle convencer con amor, poder tener esa sabiduría, esa estrategia, esa prudencia, ese amor para exhortar y convencer con la doctrina, con la palabra de Dios, a los que contradicen, y llenarnos siempre del amor y de la paciencia. Porque a veces cuando las personas contradicen se van a enojar, se van a enfurecer, van a decir, no, esto no es así. Por eso es que muchos ministros se olvidan de esta función importante y solamente predican cosas generales y dan clases de forma general para que no nos incomodemos ninguno de nosotros. Pero cuando realmente se retiene toda la palabra fiel, a más de alguno o alguna se incomoda. Y va a haber una contradicción. Es entonces necesaria esta función del ministro, de Tito, del evangelista. ¿Qué cosa? De exhortar y convencer a los que contradigan. No importa cómo contradigan, a veces van a contradecir con mucha amabilidad, haciendo preguntas. Hermanito, ¿pero esto cómo es eso? Tal vez quiere esa persona sinceramente una aclaración, pero otros van a molestarse y enojarse, van a decir que eso no es así. Y aún así, uno debe amarlos y exhortarlos y convencerlos. Y esto es muy interesante porque me lleva luego al versículo 11, donde hay otro tipo de personas. Ya no hermanos que tal vez tienen esa buena intención de poder recibir una explicación, porque como habíamos dicho, tal vez es algo que nunca lo habían escuchado. Entonces, necesitan una explicación y comienzan a contradecir y uno le explica conforme la palabra. Pero hay otro tipo de personas, como las que mencioné en el versículo 11, que son ministros. Muchas veces son otros ministros
otros consiervos, o hermanos tal vez y hermanas que tal vez no son consiervos, como decir otros predicadores, otros evangelistas, pero sí tienen conocimiento de la palabra de Dios. Pero como el versículo 11 habla de que hay personas que tienen ese conocimiento, pero es preciso, dice el versículo 11, tapar la boca. Explicaba usted que eso se refiere a la disciplina congregacional, pero también podría referirse a que cuando uno exhorta y convence, la persona se queda callada. Entonces, en ese sentido también podríamos decir, ¿verdad?, que a veces es necesario tapar la boca de aquellos que contradicen, pero de una mala manera, al explicarles siempre con buena manera la verdad, y esas personas terminan guardando silencio. Se quedan calladas, ¿por qué? Porque realmente se demuestra que la doctrina siempre contempló esa parte, por ejemplo. ¿Y cómo tenía esta tarea tan inmensa, la de Tito, en Creta? Porque las características de los cretenses es terrible. Como uno puede leer el versículo 12, dice, los cretenses son unos mentirosos, malas bestias. Qué ofensivo podemos decir. Glotones ociosos. Entonces, es fuerte este testimonio, dice. Pero el apóstol Pablo dice, y este testimonio es verdadero, como diciendo, eso que dicen de ellos es verdad, es cierto que son así. Entonces, es una tarea ardua la que tenía Tito como predicador. Porque todos, o mejor dicho, la mayoría, tenían esa cultura. La población de Creta tenía esas características. Eran mentirosos, eran glotones, eran ociosos y hasta parece una gran ofensa ahí. Les dice malas bestias, Tito 1:12. Y por esa razón, y aquí esto me llama la atención, versículo 13. Por tanto, le dice Pablo a Tito, porque obviamente nosotros como predicadores nos interesa cómo hacer el trabajo ministerial de la mejor forma posible. Entonces yo leo aquí en el versículo 13 y me doy cuenta de que cuando hay personas con este nivel de características terribles, como la acción también es drástica. Dice, por tanto, repréndelos duramente. Entonces me llama la atención de que algunas veces uno como ministro, al leer esto me sorprende y digo yo, bueno, van a haber ocasiones donde no solamente va a ser necesario esa amabilidad, esa tranquilidad, porque es cierto que el ministro debe ser humilde, amable, pero muchas veces las personas que tienen estas características, como los cretenses, pues como dice el dicho, se aprovechan o toman el codo habiéndole extendido la mano. Entonces, ¿cómo Pablo le dice a Tito? Por esa razón, porque son así, dice, repréndelos duramente, dice. Quiere decir que no es suave esta reprensión. Primero, no es una exhortación, no es una enseñanza suave y agradable, sino que es una reprensión. Y además de ser reprensión, no dice repréndelos pero con delicadeza, no te vayas a pasar, no le dice así, y esto me llama la atención. Repréndelos duramente. Eso me da la pauta para entender de que en algunas ocasiones es necesario como ministro, como predicador, como administrador, como evangelista, realizar una reprensión severa. No siempre, no a todos, porque muchos son humildes, muchos solamente necesitan una orientación, una instrucción, pero cuando hay ese tipo de personas, es necesario, como dice Pablo a Tito. Y esto entonces nos deja con este desafío. Hay que ver qué personas necesitan una reprensión así y qué personas no. Porque a veces si uno no sabe, entonces va a reprender a una persona que no necesitaba ser reprendida duramente y esa persona se va a entristecer o se va a sentir humillada o se va a sentir mal. Es un desafío entonces saber qué tipo de hermano o qué tipo de persona necesita esto, una represión dura, y qué tipo de hermano necesita solo un ánimo, más bien una exhortación o un aliento nada más para que se enderece. Entonces eso es muy interesante. Hermano Luis. Muy bien, muchas gracias por su comentario. ¿Quién levantó la mano? Sí, hermano, pasarle el micrófono, Luis Roberto, al hermano. Cuando leo
los requisitos, ¿verdad?, que le da Pablo a Tito, veo que hay algunas diferencias con respecto a lo que salen en Timoteo. Por ejemplo, en Timoteo dice que él debe ejercer dominio sobre su casa. Y habla también de los hijos creyentes. Entonces me surge la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice que los hijos deben de estar o son creyentes o estar en sujeción? Porque si hay hijos que ya están fuera del hogar, estos hijos de alguna manera tienen que ver algo para que la persona pueda llegar a ser un obispo, a ser un pastor. Eso por una parte. Y lo segundo, cuando habla de una sola mujer. Sí, Es necesario, es decir, a ver, voy a tratar de formular bien esta pregunta. Si una persona, un hermano, tiene cualidades para ser un obispo, pero su esposa le es infiel, se muere, y él se casa, al casarse, la mujer que habla ahí Pablo es la primera o con la que está actualmente. Porque he escuchado por algunas enseñanzas que dicen que es la primera. Pero si esta mujer le fue infiel, él ya no puede volver con ella. Y si esta mujer falleció, entonces él puede tener la opción, la persona, el hermano, a obtener el cargo, ¿verdad?, de pastor o obispo. Y esas son las dos preguntas con respecto a los hijos. ¿Tienen que ser los que están en el hogar o los que ya salieron fuera, los que son mayores y adultos? Todavía tienen que ver con su testimonio con respecto a obtener cargo. sí. Bueno, primeramente, el contexto se está refiriendo a los varones que están en la congregación, tienen su hogar y tienen sus hijos en una edad de sujeción, ¿verdad? Porque dice que sean hijos creyentes y que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Ahora, cuando ya los hijos se casaron y formaron su propio hogar, ¿verdad? Es cierto que como padre se tiene que mantener la influencia, ¿verdad? Y los consejos que se le tienen que dar. Pero estos hijos mayores, ¿verdad? Ya casados y todo, entonces ya tienen su propio hogar y ellos son responsables ante Dios de las decisiones que tomen. Entonces yo creo que el contexto recae primeramente en los hijos que están en su hogar y que están sujetos a él, ¿verdad? Y que están bajo su responsabilidad, ¿verdad? Y su dominio. Ahora, cuando dice marido, aquí en las versiones dice marido de una sola mujer, pero en el griego no está la palabra una sola mujer, sino que solo dice marido, ¿verdad? Que sea marido de una mujer, es decir, que sea casado. Eso es lo que quiere decir. Ahora, si un anciano, ¿verdad?, tiene su esposa, pero ésta le es infiel y comete fornicación, y él, ¿verdad?, no está en capacidad de volverla a recibir, perdonarla sí, ¿verdad?, pero no está en capacidad de poderla recibir y convivir como su esposa, entonces él se puede casar y no pierde su cargo, porque, ¿verdad?, la palabra de Dios le da la pauta cuando dice, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y si enviudó, ¿verdad?, también se puede casar y no pierde su cargo, porque él no sigue siendo esposo de la muerta, sino de la que está viva. Entonces yo pienso en mi manera de analizar las cosas, ¿verdad?, de que así pues como lo expliqué, ¿verdad? No sé qué piensa usted. Ok, sí, sí, está bien. Gracias, hermano. Bueno, Hermano Luis, digamos en lo que usted habló ahorita, de lo que es las personas, los varones que ocupan para el cargo de anciano y están en una situación como de Francisco.
de que su esposa falleció o bien. También igual, ¿verdad? He escuchado en clases anteriores, ¿verdad? En ocasiones, que igual se tiene que ver cada caso en particular, porque se puede dar de que estemos con la parte del divorcio, pero que cada caso se mire de manera particular, porque si todo el tiempo a la persona se le es infiel y todo el tiempo va a estar casándose, también eso es otra parte que los varones que van para el ancianado tienen que verse con los otros hermanos que tengan también más madurez dentro de la iglesia de Cristo y ver cada caso en particular. Porque también cuando en un matrimonio, no solo el 100% de la culpa es de una sola persona. Que los que estamos casados y que tienen más años de estar casados saben, ¿verdad?, de que la batuta, como dicen, es entre los dos. Y se tiene que ver, ¿verdad?, cada caso, como repito, y que lo he escuchado en otras congregaciones, que se tiene que ver cada caso en particular, porque si el hermanito de que va para el anciano o está de anciano ya lleva 3 matrimonios porque la esposa se le hizo infiel con otro varón, entonces creo que tienen que, ¿verdad?, tener mucha sabiduría y mucha prudencia los hermanos evangelistas, predicadores, y ver cada caso particular, porque el matrimonio es de 2. Y cuando hay ese ciertos tipos de rupturas y problemas y desavenencias, pues se tiene que ver de qué parte, ¿verdad?, tiene culpa e incidencia. Esa es mi aportación y comentario. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias. Sí, Luis, pasarle el micrófono al hermano Roberto Arcia. Buenos días, hermanos. Yo creo que la inquietud que gira alrededor de esto es, ¿puede un viudo ser anciano? ¿Ha contraído nuevas? La respuesta es sí puede, porque él es la muerta, ya no es su esposa. El matrimonio llega hasta que la muerte nos separe. Entonces él se casa y puede ser anciano. La otra es, puede varón, y así como lo decía el hermano Francisco, con la mujer, él ahora está solo. Puede este hombre ser anciano, a pesar de que se dio no marido, a mí me parece que si está solo, no puede ser anciano. Sí, no puede, porque tiene que ser marido de una mujer. Tiene que estar casado, tener un hogar respetable, que sea bien aceptado en la comunidad cristiana, tener sus hijos, con verdad, dirigirlos, cuidarlos, gobernarlos bien. Entonces, un hombre solo no puede ser anciano. Sí, son casos diferentes. ¿Cómo no? ¿Quién levantó la mano? El hermano Isidro y después el hermano Francisco. Hermano Luis, analizaba yo respecto a eso, a esa escritura que está leyendo usted, de que, por ejemplo, en muchas sectas, yo he escuchado de que se puede casar 2 veces, dicen ellos, pero ante los ojos de mi rey, la Biblia nos habla, que dice que lo que Dios une, el hombre no lo puede desunir. Ahora, si nosotros hacemos eso, la Biblia nos acusa en la Reina Valera,
y dice que nosotros dice, no podemos casarnos, y el que se casa está jugando con la palabra de mi Dios, porque lo que Dios une, el hombre no lo puede desunir. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas sectas se agarran de los textos de la Biblia. No, es que mi mujer fue infiel, yo me puedo casar. ¿Y qué dice la Biblia? Mi palabra mía no puede ser burlada. Gracias y buenos días. Sí, realmente el Señor Jesucristo dejó una cláusula, la cual es por causa de fornicación. Y eso está claro. Si la esposa le es infiel, ¿verdad? Y él no tiene la capacidad de recibirla como su esposa, él se puede casar porque el Señor Jesucristo así lo estableció. Y él dijo, ¿verdad? Cualquiera que repudia, Mateo 19:9, a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Si es por cualquier causa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, la mujer o el hombre. Pero si es por causa de fornicación, sí se puede casar porque el Señor ya lo dijo. Y estaríamos contradiciendo al propio Señor, diciendo nosotros que no, y interpretando mal la Santa Escritura. Hermano Francisco. Si un anciano cumple con todos los requisitos, ostenta el cargo, pero con el pasar del tiempo, empieza a tener un mal testimonio, puede ser destituido de su cargo. ¿Cómo? Si hay algún pasaje en la Biblia en que lo autorice, que él puede ser quitado por su mal comportamiento y mal testimonio. Bueno, pasaje en sí, ¿verdad? Tácitamente que diga, ¿verdad? Por su mal testimonio, pero se infiere cuando dice irreprensible. Es un requisito, cuando la persona ya tiene mal testimonio, es un requisito que deja de tenerlo, ya merece reprensión, ¿verdad? Entonces no es una persona apta para servir al Señor porque ya perdió esos requisitos, ¿verdad? No está siendo una persona recta, no está siendo una persona correcta en su proceder, en su conducta, en su comportamiento. Entonces es reprensible y perdió el requisito y puede ser quitado de anciano. No puede estar una persona ahí que lo están reprendiendo, le están llamando la atención y él sigue incidiendo y estar de anciano en la congregación. Podemos utilizar el mismo pasaje que le pide los requisitos. Y si en este caso el anciano dice, no, aquí yo estoy comando más que el evangelista, que todos los demás, ustedes no me pueden señalar, porque eso existe, ¿no? La soberbia del hombre. Bueno, si es soberbio, no es una persona apta, porque debe ser una persona humilde, una persona que sí quiere su restauración, que quiere realmente salvarse. Una persona soberbia, obstinada, hay que seguirle un proceso disciplinario y si no se arrepiente, entonces dice, ¿verdad? Tenle como gentil o publicano. No puede estar dirigiendo la congregación una persona que no se somete a las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque Él tiene que ser ejemplo de los creyentes. Sí. Gracias, hermano. Sí, hermano. Correcto, y podríamos añadir en esa parte de cuando dice un texto, con un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces también, porque está la pérdida de los requisitos, pero ¿quién sabe que tal persona perdió tal requisito? Entonces, como es un anciano, no se admite ninguna acusación de que este ya es irreprensible o este hizo tal cosa, si no es con 2 o 3 testigos fieles que den un buen testimonio de la verdad. Entonces allí iniciaría un proceso de destitución en cuanto al proceso de disciplina congregacional. Solamente si hay 2 o 3 testigos se admite eso, pero si es una persona no se admite el que esa persona diga, este ya no funciona. No, tiene que ser con 2 o 3. Muchas gracias, hermano. Muy bien, muchas gracias mis hermanos por los comentarios, por las preguntas.
Está bien interesante, ¿verdad? Todo. Gracias. Hermano Luis Roberto, puede pasar.